Un error absurdo o un destino predestinado. El parador estaba completamente lleno, y la única opción que quedaba era una suite para dos con una sola, aunque inmensa, cama matrimonial. El malentendido se convirtió en una situación delicada, obligándonos a ambos a sentir una mezcla de incomodidad y una extraña expectación. Al entrar en la habitación, Alejandro y yo nos enfrentamos a la necesidad de compartir un único espacio. La incertidumbre y la ambigüedad de la situación creaban una atmósfera tensa, en la que cada gesto y cada mirada adquirían un significado especial. Teníamos 3 días por delante. Yo, Leticia Vargas, intentaba desesperadamente mantener una apariencia de calma, aunque por dentro se desataba un verdadero huracán. El corazón me latía con una fuerza desbocada, mis pensamientos saltaban de uno a otro sin control, y su sonrisa irresistible parecía haberse instalado permanentemente en la boca de mi estómago. Todo lo que estaba sucediendo me recordaba a las telenovelas que tanto me gustaban, lo que no hacía más que aumentar mi nerviosismo. La suite resultó ser acogedora, como sacada de las páginas de una revista de decoración sobre el descanso ideal. La luz suave de las lámparas de pie, los paneles de madera oscura, la enorme cama vestida con sábanas de un blanco inmaculado y un elegante diván junto a la ventana, que parecía más un elemento decorativo que un lugar para dormir. Al mirar esa cama, cuyas dimensiones superaban las de una pequeña habitación, sentí que algo dentro de mí se encogía con un presentimiento indefinido. Una cama para los dos. ¡Ay, Leticia, aguanta! Bueno, Alejandro, dije, esforzándome por darle a mi voz una severidad digna de una suegra estricta, y no de una mujer que de repente se daba cuenta de que su agua de colonia tenía un aroma insoportablemente atractivo. Hay que llamar a recepción inmediatamente y exigir otra habitación. Esto es simplemente ridículo. Él dejó caer su maleta junto a la pared con indiferencia, se giró hacia mí, cruzando los brazos sobre el pecho, me dedicó esa sonrisa pícara que me provocó un escalofrío en la espalda. Leticia, su voz grave y aterciopelada resonó como una vibración que llenó todo el espacio. Tranquila, no hay que entrar en pánico. Es solo una noche, no el fin del mundo. Ya nos las arreglaremos, y mañana lo solucionamos. No me tiene miedo, ¿verdad? Resoplé, intentando ocultar el rubor traicionero que me teñía las mejillas. ¿Miedo de él? Pero si yo, Leticia Vargas, en mis tiempos, había puesto en su sitio a hombres como él con una sola mirada. Llevaba un vestido de lino de color coral que se ceñía a mis caderas y caía suelto hasta mis rodillas, un poco arrugado por el largo viaje en coche desde Madrid. El calor de Andalucía se me había pegado a la piel. Mis pies, calzados con unas alpargatas de cuña con cintas atadas elegantemente alrededor de mis tobillos, se sentían cansados. Pero esa mirada de Alejandro, me miraba como si viera a través de mí, como si supiera que yo ya estaba imaginando cómo nuestros codos se rozarían accidentalmente en esa suite. Miedo, arqueé una ceja, tratando de mantener mi compostura. Alejandro, por favor, te conozco desde que eras un crío. Así que no fantasees, pero está claro que no vamos a dormir juntos. Se echó a reír, una risa fuerte y sincera que derritió algo en mi alma, como un helado bajo el sol. Juntos, Leticia, ¿por quién me toma? Guiñó un ojo, inclinándose deliberadamente un poco más cerca para que pudiera captar las notas de vetiver y bergamota de su loción. Está el diván, yo me las arreglaré ahí. Lancé una mirada al diván, diminuto, como si estuviera hecho para un perrito faldero y no para un hombre de 1,85 m con unos hombros anchos que yo intentaba desesperadamente no notar. Alejandro, no me hagas reír, exclamé, poniendo las manos en las caderas, haciendo que mis pulseras de plata tintinearan suavemente. Ahí no cabes. Dormiré yo en el diván. Soy mayor, así que yo decido.
Mayor, entrecerró los ojos, y en ellos brillaron chispas juguetonas. Leticia, se ve tan increíble que le daría 35 años, no más. Y además, soy más joven, así que me toca ceder el diván. Un caballero, ¿sabe? Puse los ojos en blanco, pero, maldita sea, ese cumplido dio justo en el blanco. 35. Ay, Alejandro, si supieras las ganas que tengo de creérmelo. Discutimos durante unos 10 minutos, intercambiando bromas y pullas. Y de repente, me di cuenta de que me estaba riendo como no lo había hecho en años. De una manera ligera, despreocupada, como si de verdad tuviera 35 y número 52. Al final, llegamos a un acuerdo. Nadie llamaría a recepción. Era demasiado tarde y ambos estábamos agotados por el viaje. Sobreviviremos una noche, concluyó Alejandro. Y yo asentí, aunque por dentro todo gritaba, solo tendremos que sobrevivir una noche. La atmósfera en la suite cambió sutilmente al caer la tarde. Fuera, el crepúsculo teñía de violeta el cielo sobre la sierra, y el aroma de los azahares del patio entraba por el balcón abierto. Y yo, Leticia Vargas, la suegra, estaba a punto de pasar la noche a solas con el marido de mi hija, un hombre cuya cercanía, de repente, se sentía como una corriente eléctrica. Mi vestido de lino parecía demasiado fino, y era dolorosamente consciente de la silueta de mis piernas bajo la tela mientras me movía por la habitación, fingiendo ordenar el contenido de mi neceser. Al anochecer, la atmósfera en la suite había cambiado de forma imperceptible. Por la ventana se filtraba el crepúsculo, el bosque susurraba en secreto con el viento, y Alejandro y yo estábamos sentados en esa misma cama enorme, ya que el diván no solo resultó ser diminuto, sino también duro como una tabla. Sobre nuestras rodillas, una bandeja de madera con una selección de jamón ibérico, queso manchego y aceitunas, todo pedido al servicio de habitaciones. En la mesita de noche brillaban 2 copas de vino tinto de La Rioja. Me había cambiado el vestido de lino por algo más cómodo, aunque ahora me arrepentía de mi elección. Llevaba una bata de seda de color verde esmeralda sobre un sencillo pijama de satén a juego. La tela era suave y fluida, y se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento, haciéndome sentir peligrosamente consciente de mi propio cuerpo. Me había quitado las alpargatas y mis pies descalzos sentían el frío de las baldosas de terracota antes de subir a la cama. El esmalte rojo de mis uñas destacaba contra la blancura de las sábanas. El televisor emitía un reality show absurdo donde parejas competían en pruebas ridículas para demostrar su amor. Pero yo apenas seguía lo que ocurría en la pantalla. Toda mi atención estaba centrada en Alejandro. En cómo se sentaba, ligeramente reclinado sobre unas almohadas, en cómo sus dedos sostenían con elegancia una copa de vino, en cómo su hombro cálido y fuerte rozaba accidentalmente el mío cuando se inclinaba para coger una loncha de jamón. Leticia, ¿de verdad está viendo esto?, preguntó, señalando con la barbilla la pantalla, donde un hombre intentaba recitar un poema mientras su novia le lanzaba globos de agua. Pensaba que tenía un gusto más refinado. Entrecerré los ojos, tratando de ignorar su aroma, fresco, con notas de algo cálido y casi familiar que me nublaba la mente. ¿Y qué sugerirías en su lugar? ¿Un documental sobre la arquitectura de los puentes romanos? Él soltó una carcajada, y ese sonido hizo que todo dentro de mí vibrara. Se giró hacia mí, y de repente me di cuenta de lo cerca que estábamos sentados. Su rostro estaba a solo unos palmos del mío, y podía ver cada detalle, las ligeras arrugas alrededor de sus ojos que solo le añadían encanto, sus pestañas oscuras que, maldita sea, eran más largas que las mías. Leticia, yo sugeriría algo más interesante. Una comedia clásica, tal vez. Hizo una pausa,
y su voz se volvió un poco más grave. ¿O algo con un poco de intriga, quizás una película de otro género? Tragué saliva. Intriga, pensé. Ay, Alejandro, si supieras la intriga que ya se está desarrollando en mi cabeza. Bebí un sorbo de vino para ocultar el rubor que volvía a encender mis mejillas. ¿Una comedia?, respondí bruscamente, intentando sonar segura. De lo contrario, con tus intrigas no dormiremos hasta el amanecer. Él sonrió, deteniendo su mirada en mí deliberadamente un poco más de lo necesario. Como usted diga, Leticia, dijo. Pero había una nota juguetona en su voz, como si supiera que yo ya estaba imaginando cómo nuestras manos se rozarían accidentalmente al alcanzar la misma aceituna. Pusimos una vieja comedia española, pero yo apenas oía los diálogos. Toda mi atención estaba clavada en Alejandro, en cómo se reía, en cómo su hombro volvía a rozar el mío, en cómo sus dedos rozaron mi mano cuando fue a coger su copa. Y cada vez que eso ocurría, sentía una pequeña descarga eléctrica que me hacía querer apartarme y acercarme al mismo tiempo. La seda de mi bata parecía chisporrotear en el punto de contacto. Leticia, dijo de repente, y me sobresalté porque su voz sonó mucho más cerca de lo que esperaba. Esta noche está diferente. Me giré hacia él y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en ellos que me hizo contener la respiración. ¿Diferente?, intenté sonreír, pero mi voz tembló. ¿Cómo que diferente? Se encogió de hombros, sin apartar la vista. No sé. Más alegre, más ligera. Como si, hizo una pausa, y sentí que mi corazón se detenía. Como si no fuera mi suegra, sino simplemente una mujer. Me quedé helada. Una mujer. Ay, Alejandro, si supieras cuánto tiempo hacía que nadie me miraba así. No como la suegra, no como la madre de Catalina, sino como a una mujer. Quería decir algo, salir del paso con una broma, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Y él me miraba como si esperara que yo dijera o hiciera algo. Alejandro, exhalé finalmente, intentando recomponerme. No empieces. Estamos aquí comiendo jamón, y tú creando intrigas. Él se rió, pero no retrocedió. ¿Intrigas, Leticia? Solo digo la verdad. Esta noche, hizo una pausa, y sentí como su mirada recorría mi rostro, mi cuello, mis hombros apenas cubiertos por la seda esmeralda. Esta noche me está haciendo olvidar que soy su yerno. Una voz interna me susurró, olvida que es tu yerno. Oh, Alejandro, si tan solo sospecharas con qué desesperación yo misma intento sacar eso de mi cabeza cuando estás tan cerca, cuando tu voz suena como una tentación. Termínate el vino, murmuré, girándome hacia la pantalla del televisor. Pero por dentro ardía un fuego, y sentía que él se había dado cuenta. Veía que detrás de mi máscara de tranquilidad se escondía una tormenta. La noche se hacía más densa, y la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más eléctrica. Y comprendí que esta noche no era simplemente un tiempo que había que aguantar. Era una verdadera prueba para los dos. Llegó el momento que lo cambió todo. La oscuridad de la noche andaluza ya nos había envuelto con su manto oscuro. El televisor seguía emitiendo su farsa sin sentido, pero yo, Leticia Vargas, hacía tiempo que había perdido el hilo de esa comedia. La bandeja de tapas estaba vacía, las copas de vino apuradas, y el aire de la habitación se había vuelto denso, como la miel, impregnado de algo que temía nombrar en voz alta. Alejandro seguía a mi lado en la cama, y cada uno de sus gestos, la forma en que se reclinaba despreocupadamente, como sus dedos rozaban mi mano,
como su mirada se demoraba en mí más de lo debido, hacía que mi corazón latiera con furia, como si yo fuera de nuevo una adolescente y no una mujer madura de 52 años con una considerable experiencia vital y la reputación de ser una suegra estricta. Bostecé, de forma deliberadamente ruidosa, intentando disipar esa tensión que casi se podía tocar. Bueno, dije, forzando una sonrisa. La vieja bruja tiene sueño. Es hora de repartirse los aposentos, Alejandro, o pronto empezaré a roncar como un motor diésel. Esperaba que se riera, que mantuviera el tono de broma como había hecho toda la noche, y que volviéramos a discutir sobre quién dormiría dónde. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Su rostro se puso serio y sus ojos se oscurecieron, profundos como un lago en el bosque. Me miró como si me viera por primera vez, y sentí un escalofrío ante esa mirada. Usted no es ninguna vieja, Leticia, dijo en voz baja, pero su voz sonaba tan segura que contuve la respiración sin querer. Usted es exquisita. Me quedé paralizada. ¿Exquisita? Esa palabra me golpeó como un rayo, rompiendo algo dentro de mí. Nadie, absolutamente nadie, me había dicho eso en una eternidad. Estaba acostumbrada a ser la madre de Catalina, la señora Vargas, la suegra, pero ¿exquisita? Eso era demasiado, demasiado peligroso. Quise quitármelo de encima con una broma, decir algo como, oh, Alejandro, no seas adulador. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Su mirada me sujetaba como un imán, y de repente me di cuenta de que algo entre nosotros había cambiado. El aire, que un minuto antes era simplemente cálido por el aroma de la comida y el vino, pareció desaparecer. Fue reemplazado por algo eléctrico, pulsante, que me mareó. Alejandro, empecé, pero la voz me tembló, y rápidamente me giré hacia el balcón abierto para que no viera cómo mis mejillas ardían. No sigas, vamos a dormir. Di un paso hacia el balcón, como si esperara que el aire fresco de la noche enfriara el fuego que se extendía por mi cuerpo. Afuera, la luna iluminaba la garganta del valle, y fijé la vista en ella, intentando poner en orden mis pensamientos. Tenía que decir algo estricto, recordarle que yo era su suegra, que todo esto era un error, que simplemente estábamos cansados y habíamos bebido un poco de más. Pero no me dio tiempo. Sentí su presencia detrás de mí incluso antes de que se acercara. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles sobre las baldosas, pero sabía que estaba allí. Y entonces simplemente me abrazó. Sin palabras, sin previo aviso. Sus brazos, cálidos y fuertes, se posaron suavemente en mi cintura, y sentí su aliento rozar mi cuello. Fue tan inesperado que me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un músculo. Su pecho era cálido, casi ardiente, y sentí cómo se presionaba contra mi espalda a través de la fina seda. Su aroma, ese aroma amaderado con una nota audaz, me envolvió, y de repente me di cuenta de que no quería que me soltara. Alejandro, susurré, pero mi voz sonó débil, casi suplicante. Podría haberme apartado, haber dicho que no, recordarle nuestros roles. Pero en lugar de eso, me quedé allí, sintiendo como su respiración se hacía más profunda, como sus dedos apretaban ligeramente mi cintura, y todo mi cuerpo respondía a ese contacto, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. Comprendía que estaba mal, sabía que era un error, pero en ese momento, de pie junto al balcón, con sus manos en mi cintura y su aliento en mi cuello, no podía pensar en nada más. Solo en cuánto tiempo había pasado desde que alguien me abrazaba así, desde que alguien me hacía sentir no como una suegra ni como una madre, sino como una mujer. Viva, deseada, exquisita. Lenta, casi mecánicamente, puse mi mano sobre la suya.
Su piel era cálida y ligeramente áspera, y ese contacto envió una oleada de escalofríos por todo mi cuerpo. No apreté su mano, no la aparté, simplemente dejé mi palma sobre la suya, como para comprobar si todo aquello era real, si lo que estaba sucediendo entre nosotros era real. Y él no se apartó. Al contrario, sentí que sus dedos se aferraban un poco más a mi cintura, que su respiración se acercaba aún más a mi oído. Leticia, susurró, y su voz era tan grave e íntima que casi temblé. ¿De verdad cree que voy a poder simplemente irme a dormir, después de todo esto? Tragué saliva. ¿Después de todo esto? ¿Después de las tapas, de la comedia, o después de que toda la noche hubiéramos estado balanceándonos al borde de algo que ambos temíamos nombrar? Quería girarme, mirarlo a los ojos, pero temía que si lo hacía, perdería los últimos restos de mi cordura. Alejandro, dije, intentando sonar estricta, pero mi voz se quebró. Nosotros, no deberíamos. No respondió. En cambio, sus brazos apretaron un poco más mi cintura, y sentí su barbilla rozar mi hombro. Era tan simple, tan natural, y al mismo tiempo, tan incorrecto. Pero, maldita sea, qué bien se sentía en ese momento. No deberíamos, asintió, y oí una sonrisa en su voz. Pero lo siente, Leticia. Siente que esto, es auténtico. ¿Auténtico? Esa palabra se derrumbó sobre mí como un tsunami. ¿Auténtico? Sí, lo sentía. Sentía el calor de sus manos. Sentía mi corazón latiendo al unísono con su respiración. Sentía como todo mi cuerpo gritaba, no te apartes, no dejes escapar este momento. Pero yo era Leticia Vargas, una mujer que siempre había tenido la situación bajo control. No podía permitírmelo, ¿o sí? Me giré. Lenta, cuidadosamente, aún con su mano atrapada bajo la mía. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos lo mismo que sentía yo, una mezcla de miedo, deseo y algo que era más grande de lo que ambos podíamos comprender. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cada detalle, las ligeras arrugas junto a sus ojos, sus pestañas oscuras, la sombra de la barba que lo hacía parecer aún más real. Alejandro, susurré, mi voz apenas audible. Esto es un error. Él sonrió, esa misma sonrisa que siempre me había hecho temblar las rodillas. Quizás, respondió, y su voz era suave, casi una caricia. Pero a veces, un error es la decisión más correcta que la vida nos regala. Como el error de una sola habitación. Esta mañana nos parecía un absurdo, y ahora será un recuerdo. No respondí. No podía. Porque en ese segundo, de pie entre sus brazos, sintiendo el calor de sus manos y su mirada que parecía penetrar hasta mi alma, comprendí que tenía razón. Esa noche, ese momento, ese error, eran auténticos. Y no quería que terminaran nunca. El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier conversación. Estábamos suspendidos en el tiempo, en el espacio de unos pocos centímetros que nos separaban, un universo cargado de electricidad y de posibilidades prohibidas. Sus manos seguían en mi cintura, y mi mano aún cubría la suya, un ancla en la tormenta que se desataba dentro de mí. Vi cómo sus ojos oscuros se movían de mis ojos a mis labios, y en esa simple mirada leí la pregunta que no se atrevía a formular. Y supe que mi respuesta no estaría en mis palabras, sino en la inclinación casi imperceptible de mi cabeza, en el temblor de mis labios entreabiertos. Y entonces, acortó la distancia. Su beso no fue arrebatado ni exigente, como podría haber imaginado. Fue una exploración lenta, casi reverente. Primero, un roce suave,
una prueba, un permiso silenciosamente solicitado y concedido. Sentí el sabor del vino tinto en sus labios, mezclado con algo únicamente suyo, cálido y embriagador. El ligero raspar de su barba de un día contra mi piel sensible fue como una descarga eléctrica, y un suspiro se escapó de mis pulmones. Ese sonido pareció envalentonarlo, y el beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación apasionada que habíamos estado conteniendo durante horas. Mis manos, por voluntad propia, se deslizaron desde su cintura hasta su cuello, y mis dedos se enredaron en su pelo corto y suave en la nuca. Me apretó más contra él, y el mundo entero se desvaneció, dejando solo el balcón, la noche andaluza y la innegable verdad de nuestros cuerpos juntos. Ya no había una suegra ni un yerno. Solo un hombre y una mujer, atrapados en un momento que era a la vez un terrible error y lo más auténtico que había sentido en años. No sé quién dio el primer paso para alejarse del balcón, o si nos movimos juntos, arrastrados por una fuerza magnética e ineludible. Recuerdo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos, y luego la suavidad de la alfombra. Nuestros ojos nunca se separaron. Su mirada era intensa, una mezcla de deseo y una vulnerabilidad que me desarmó por completo. Junto a la cama, sus manos encontraron el lazo de mi bata de seda. Por un segundo, sus dedos vacilaron, y en ese instante de pausa, le di un leve asentimiento. La seda esmeralda se deslizó por mis hombros y cayó al suelo en un susurro, formando un charco de joya a nuestros pies. Me sentí expuesta bajo su mirada, no de una manera vergonzosa, sino como si me viera de verdad por primera vez. Y en esa cama, que horas antes nos parecía un campo de batalla lleno de tensión, encontramos un refugio. El silencio fue reemplazado por el lenguaje de los cuerpos, una comunicación mucho más honesta y primitiva. Fue una danza sin música, un diálogo sin palabras. Cada caricia era una pregunta, y cada suspiro una respuesta. Me despojé de los años, de los roles, de la Leticia que todos conocían, y por unas horas, fui simplemente yo, redescubierta bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana y la intensidad de su mirada. El mundo exterior, con sus reglas, sus juicios y sus consecuencias, simplemente dejó de existir. Fue un torbellino de sensaciones, a veces tierno, a veces feroz. Exploramos los límites de ese lecho de amor, y sí, sus dimensiones resultaron ser bastante impresionantes, capaces de contener la tormenta de pasión que desatamos. Descubrí una parte de mí que creía dormida para siempre, una feminidad audaz y vibrante que él supo despertar. Y él, a su vez, me mostró una faceta que nunca había visto en el marido de mi hija, una ternura y una pasión que me hicieron preguntarme cuántos secretos más se escondían detrás de esa sonrisa pícara. No sé cuánto tiempo pasó. Las horas se fundieron en una sola noche larga y febril. Finalmente, yaciendo en el caos de sábanas revueltas, con su brazo pesado y protector sobre mi cintura y su respiración tranquila y acompasada en mi pelo, abrí los ojos. La primera luz del alba teñía de gris el cielo. Él dormía, su rostro relajado y joven en el sueño. Lo observé, trazando con la mirada la línea de su mandíbula, sus pestañas oscuras sobre sus mejillas. El pánico, frío y agudo, comenzó a abrirse paso a través de la cálida neblina del deseo satisfecho. ¿Qué habíamos hecho? Esta noche, este momento, este error, había sido real. Más real que nada. Pero el sol estaba a punto de salir. Y con él, regresaría el mundo real. Y en ese mundo, yo seguía siendo Leticia Vargas, la madre de su esposa. Y él seguía siendo Alejandro, mi yerno. Y nada, absolutamente nada, podría cambiar eso. La primera luz del alba no trajo consigo la claridad, sino una fría y cruda realidad. Me deslicé fuera de la cama con el sigilo de un ladrón,
recogiendo mi bata de seda del suelo. Cada músculo de mi cuerpo dolía, un dulce recordatorio de la noche anterior que ahora se sentía como una acusación. Alejandro dormía profundamente, ajeno a la tormenta de pánico que se arremolinaba en mi interior. En la penumbra del amanecer, la suite, que había sido nuestro santuario secreto, ahora parecía una jaula dorada, las paredes demasiado cercanas, el aire demasiado denso para respirar. Me duché rápidamente, el agua caliente no lograba eliminar el frío que se había instalado en mis huesos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo podíamos sentarnos a la mesa en la próxima reunión familiar, mirarnos a los ojos y fingir que esta noche nunca había existido? Me vestí con una precisión casi militar, eligiendo la armadura más sobria que tenía, un pantalón de lino blanco y una blusa de seda negra, estricta y elegante. Recogí mi pelo en un moño bajo y apretado en la nuca. Me puse mis gafas de sol de diseñador incluso dentro de la habitación. Necesitaba barreras. Necesitaba volver a ser la señora Vargas. Cuando salí del baño, él estaba despierto. Sentado en el borde de la cama, con las sábanas blancas enredadas en su cintura, pasándose una mano por el pelo. Por un instante, mi corazón dio un vuelco. Se veía increíblemente atractivo y vulnerable. Pero entonces levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. La intimidad de la noche se había evaporado, dejando en su lugar una incomodidad palpable. Leticia, empezó, su voz ronca por el sueño. Vístete, Alejandro, le corté, mi tono más brusco de lo que pretendía. Tenemos que irnos. La familia nos espera para el almuerzo. Asintió en silencio. El resto del tiempo que pasamos en la habitación transcurrió en un silencio tenso y pesado. El sonido de las cremalleras de las maletas al cerrarse era como el de un cerrojo en una celda. No hablamos de lo que había pasado. No había palabras para ello. Pero justo antes de salir por la puerta, él me detuvo, su mano en mi brazo. Esto, dijo en voz baja, buscando las palabras. Lo que pasó anoche. No pasó nada, le interrumpí, sin mirarlo. Fue un error, el vino, el cansancio. Se quedará en esta habitación. Por el bien de Catalina, ¿entiendes? La mención del nombre de mi hija fue como un golpe físico para ambos. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Por Catalina. Bajamos a recepción para hacer el check-out. Puse mi mejor cara de indiferencia, intercambiando sonrisas forzadas con la recepcionista. Todo estaba casi terminado. Estábamos a punto de escapar. Alejandro estaba pagando la cuenta, sacando su cartera. Y entonces, sucedió. La cartera se le resbaló de las manos, y su contenido se desparramó por el suelo de mármol pulido, tarjetas de crédito, un par de billetes, su carnet de identidad, y un pequeño papel doblado. Yo lo cojo, dije rápidamente, agachándome para evitar que la situación fuera más embarazosa. Recogí las tarjetas, los billetes, y ese papel. Estaba a punto de dárselo cuando mis ojos captaron la cabecera del documento. El logo del parador. Mis dedos rozaron el papel. Era una confirmación de reserva. Para la suite del azar. Para 2 adultos. Una cama matrimonial. Y la fecha de la reserva era de hacía 3 semanas. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido helado. Mi mente se aceleró, conectando los puntos con una claridad aterradora. La llamada de Alejandro la semana pasada, diciendo que él se encargaría de la reserva del hotel para los dos para ahorrarme las molestias. Su calma en recepción.
Su sonrisa pícara. Es solo una noche, no el fin del mundo. Cada palabra, cada gesto, adquirió un nuevo y siniestro significado. Todo había sido planeado. Levanté la vista lentamente, el papel todavía entre mis dedos. Alejandro me miraba, esperando. Y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa encantadora y segura había desaparecido por completo de su rostro. En su lugar había una tensión, una expectación casi culpable. Porque vio en mis ojos que yo lo sabía. El accidente no había sido un accidente. La noche que me hizo sentir viva de nuevo, la pasión que creí espontánea y predestinada, ¿había sido todo el resultado de una fría y calculada seducción? La pregunta me quemó por dentro, borrando cualquier rastro de dulzura que pudiera quedar de la noche anterior, reemplazándola por el amargo sabor del hielo y la traición.